Pues empezábamos el programa hablando de estas cifras de la inseguridad, de esto que nos molesta, que nos tiene pues indignados porque no vemos la seguridad en ningún lado. Tú decías, la gente se siente muy insegura en los cajeros y cómo no, si te cuesta mucho trabajo ganar la quincena, ganar el salario, para que alguien te lo quite apenas saliendo, Sí. ¿no? Entonces es esta situación de enojo, pero pues ¿qué es el índice de paz en México? Vamos a platicar, ¿te Vamos a parece? platicar, me parece muy bien. Platicamos, Fabi, con Carlos Juárez, él es director en México del Instituto para la Economía y la Paz, y también está Cristina Burgos García, ella es doctora en Derecho Penal con una amplia experiencia precisamente en temas de seguridad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día a ambos, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buen día, Emilio, Fabiola, muchas gracias. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, pues acá, miren, por noveno año consecutivo, este Instituto para la Economía y la Paz publicó su reporte Índice de Paz de México 2022 y pues identificando que los factores que impulsan la paz, pues el cual arroja que no hay índices de paz o que estamos muy mermados en este tema. ¿Cómo están viendo la situación en el país? Empezamos, Cristina, doctora en Derecho Penal. Bueno, pues de acuerdo a la investigación que hace Carlos Juárez en esta importante organización, pues parece que subieron, ¿no? En muchos estados, digamos, bajó, pero al mismo tiempo en los estados que están mal, pues hace que la cifra no se mueva. Él puede, yo creo que dar un poco más el contexto, pero en general podemos decir que no estamos mejor. Exacto. Carlos Juárez, para el público que nos escucha, ¿qué mide el índice de paz? Sí, muchas gracias. Pues nosotros llevamos ya 9 años en el Instituto para la Economía y la Paz, dando un seguimiento anual a los principales factores que impulsan las violencias en México y también los factores que construirían la paz en el mediano y en el largo plazo. Los resultados que hemos presentado para 2021, que es el último informe, como ya mencionaba Cristina, miden diferentes manifestaciones de violencia, desde el homicidio con armas de fuego, diversos delitos que se cometen con violencia, incluidos los delitos contra las mujeres, y quizá probablemente hablemos hoy de estos graves indicadores sobre violencia de género. Medimos también el número de personas que están en prisión y que no tienen una sentencia condenatoria como una medida indirecta de la eficacia del sistema de justicia. Medimos las actividades de la delincuencia organizada, cómo van impactando a la economía, y también finalmente medimos los delitos que se cometen con armas de fuego. Hacemos una ponderación de estos 5 indicadores que a su vez tienen 12 subindicadores y entregamos un análisis integral, robusto, sobre los niveles de paz en el país y en cada una de las 32 entidades. Así llegamos a una calificación y vamos dando seguimiento a la evolución que tienen estados y el país a lo largo del tiempo. Ahora, las cifras no son alentadoras, pero hay un elemento que socialmente debiera estarnos preocupando, que son los desplazados, ¿no? Los desplazados por la inseguridad, por el crimen organizado, por estas extorsiones que se cobran, porque les piden ya, ojalá pidiera entre lo mínimo una cuota por mantenerse ahí. Hoy no, hoy les piden sus propiedades, hoy les piden que abandonen sus hogares y hoy vemos a miles de zacatecanos, michoacanos, guerrerenses, tratando de llegar a la frontera para pedir refugio en Estados Unidos y están instalados en Tijuana. ¿Qué opinas de esto, Cristina? Pues muy preocupante, ¿no? Es muy preocupante porque de alguna manera ya no nada más es un tema como tú referías de cobro de piso, sino simplemente que ya no pueden con el cobro de piso, ya no pueden con la violencia, inclusive todo el tema de las autodefensas, ¿no? Que han sido de alguna manera disueltas en el gobierno anterior y en este, pues ya no dan para que los pueblos, digamos, se puedan autoproteger y entonces se están justamente desplazando y yéndose, dejando pueblos fantasmas, que es lo que podemos ver, donde dejan su casa porque saben que lo que queda es asegurar la vida, ¿no? O inclusive
poderse mantener, como tú decías, se quedan con lo mínimo. Entonces ya me parece que es preocupante y que inclusive en algún momento, ¿no? En México se habló de lo que era un estado fallido, donde ya no se puede proteger a sus propios habitantes y entonces ellos tienen que salir huyendo ante las amenazas de una gran inseguridad en sus propios pueblos donde nacieron, ¿no? En sus propios pueblos de origen. Yo quiero preguntarles algo que es bien importante, porque en este reflejo que hacen ustedes sobre el índice de paz, que dicen que la mayoría de los datos que dan, que algunos, aunque son positivos, muchos de ellos también son alarmantes, y que llevan ya una amplia experiencia, porque decías, Carlos, pues ya por 9º año consecutivo, vamos dando seguimiento. ¿Qué está fallando? Porque al final de cuentas, la estrategia de seguridad. El año pasado hablábamos también contigo, Carlos, sobre una estrategia de seguridad que era necesaria. ¿Qué ha pasado desde hace un año hasta ahorita en el sentido, en este justo sentido? ¿Ya hay una estrategia de seguridad? ¿Ya ven ustedes una estrategia de seguridad? ¿O seguimos igual en este limbo en el que todavía no se concreta algo para poder sentirnos seguros, para poder dar seguridad? Mira, Emilio, lo que vemos es que hay un mal diseño de las políticas públicas y de las estrategias. Están muy centralizadas, pero además están desarticuladas. No tienen indicadores. Es imposible saber si una estrategia funciona si no se plantea objetivos de inicio. Quisiéramos ver políticas públicas que dijeran: en un año, en 2 años vamos a reducir este delito un 5%, un 1%, y entonces al término del periodo revisar si se cumplió o no se cumplió el objetivo. Así es como funcionan normalmente las políticas públicas y los programas, pero no vemos nada de esto, no vemos que estén diseñados, que estén basadas en evidencia o en datos, y por lo tanto es difícil encontrar cuáles son los resultados o si es que hay algún resultado. Lo único que tenemos son este tipo de investigaciones que publicamos desde sociedad civil, que damos seguimiento a la evolución en cada lugar. También vemos que falta mucha colaboración regional, local. Está, de nuevo, insisto, muy centralizada la política de seguridad y también está muy focalizada hacia la seguridad pública, nada más, aunque sabemos que la violencia tiene raíces también estructurales, sociales, en la educación y en otros rubros. En realidad, en la economía, por supuesto, y en la falta de oportunidades a jóvenes. En realidad, aunque se habla de esto discursivamente, ya en la puesta en práctica, en la implementación, no están conectadas las estrategias de seguridad con las estrategias de programas sociales, no se complementan en la realidad. Y finalmente termino mi comentario diciendo que también vemos una clara tendencia de incremento al presupuesto del sector militar. El presupuesto a Fuerzas Armadas creció 31% en los últimos 7 años, mientras que, en sentido contrario, el presupuesto para la seguridad pública se redujo un 37% en el mismo periodo, y el presupuesto para el sistema de justicia bajó un 7.5% en los últimos 7 años. Entonces, México está invirtiendo cada vez más en el sector militar, pero cada vez menos en seguridad y en los sistemas de justicia. Que no es lo mismo al final de cuentas, porque también algo que decía incluso el gobierno federal es: nosotros somos el único gobierno federal en el que todas las mañanas se siente el gabinete de seguridad a discutir los temas. Sí, entendemos esa parte, pero al final de cuentas no queremos que se sienten, queremos resultados. Y es la parte en la que no estamos encontrando, o mucha gente no lo está encontrando, y en donde hoy nos evidencian, justo el propio gobierno, que en 17 estados de la República la violencia se ha incrementado y no tiene control. Además, un punto importante, que no sé qué opines, Carlos, pues finalmente entre esas políticas públicas está la de los abrazos y no funcionó. Las ayudas o estos programas sociales, pues tampoco. Y lo que debería de ser es del pueblo bueno, educando a las familias o acusando a las mamás, tampoco ha funcionado. Entonces hay un vacío, porque tú decías ahorita que hay un mayor presupuesto a las Fuerzas Armadas, pero hoy las Fuerzas Armadas hacen de todo y además están siendo denigradas, están siendo perseguidas, están siendo también vulneradas incluso en la dignidad. Sí, habría que distinguir que el discurso público no es la estrategia necesariamente, no es la política,
si bien escuchamos seguido algunos discursos y algunas frases que son, lamentablemente esas frases son las que capturan la atención mediática. En realidad deberíamos estar viendo qué sucede en el territorio, cómo se despliegan los recursos y las fuerzas de seguridad pública, y ahí vemos una falta de coordinación. Ahora, no todo está mal, tengo que decirlo. En el índice hemos destacado, por ejemplo, para nombrar algunas de las cosas que sí han funcionado, hemos destacado el caso de la Coordinación Nacional Antisecuestros, por ejemplo, que depende de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Ahí hemos visto que hay un gran esfuerzo de coordinación y que cuando lo del ámbito federal logra coordinarse con las fiscalías estatales, hay buenos resultados. La CONACE ha estado involucrada en muchos de los casos en que se han encontrado personas desaparecidas, se han evitado secuestros o se han desarticulado bandas de secuestradores. Habría que seguir estos modelos que sí funcionan. Insisto, la CONACE muestra una gran coordinación a nivel local, desde el nivel federal hacia el nivel local, el uso de inteligencia y el uso de tecnología para abatir delitos. Hay que tomar esos modelos. Al inicio del programa hablábamos del tema de los feminicidios. Decíamos que en promedio están entre 10 y 11 que se cometen al día, y también hablábamos de los desaparecidos, y las últimas cifras de estos más de 100,000, porque estos se dieron a conocer la semana pasada y la cifra aumenta. El 40% son mujeres. Doctora Cristina Burgos, la violencia de género, ese es otro tema que se ha recrudecido en el último momento. ¿Qué datos tiene usted? Bueno, pues efectivamente, como usted menciona, el propio índice de paz habla de esta violencia contra la mujer y dice que se ha incrementado en delitos como violencia familiar, en parte se ha atribuido al confinamiento motivado por la pandemia, pero también deriva esto en delitos sexuales. Y muy específicamente en el caso de los asesinatos de mujeres por razones de género, evidentemente hay un aumento. La cifra más alta en el 2021 fue de 1,004 feminicidios, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional, desde que comenzaron los registros en 2015. ¿Qué agrava esta cifra? Bueno, desde luego la impunidad, porque las fiscalías que están encargadas de investigar estos delitos, pues no han podido cumplir con su obligación de realizar estas investigaciones exhaustivas, profesionales. Inclusive se llegan a dar casos, ¿no?, como el de Devani Escobar, donde hay omisiones que afectan llegar a la verdad o infiltraciones de las propias fiscalías, que lo que hacen es construir una versión pública de los hechos que muchas veces no se corresponde a lo que las autoridades están investigando. En el caso de Devani Escobar vemos claramente cómo ya va a haber un tercer peritaje del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, esto por la entrada del gobierno federal a decir, bueno, hay un peritaje que da la Fiscalía, la familia no está convencida, tampoco la ciudadanía, se da un segundo peritaje y ahora vamos por un tercero, ¿no?, que podría ser ya del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que pueda realmente decir de qué manera murió Devani Escobar. Pero justo eso, la impunidad, ¿no? Es la aliciente número uno para cometer todos estos delitos, porque hay omisión en las autoridades, a veces complicidad, a veces la justificante del rezago de trabajo. Los ministerios públicos o las fiscalías no actúan como se debiera, pero yo me pregunto, hoy sabemos de Devani, pero hay 9 nombres más que se cometen al día y que no sabemos, y que si no llega a las redes sociales o si no se hacen públicos en los medios de comunicación y si no se trasladan las cámaras y los micrófonos hasta lugares de los hechos y se le da voz a los papás, a la mamá, a la víctima, a los familiares de la víctima, nadie sabe nada. Exactamente, justo un poco lo que se está diciendo ahora es que qué pasa con todas estas otras desaparecidas en el mismo estado de Nuevo León, que nadie sabe dónde están. Y justo no sé, recientemente vino el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, en noviembre del año pasado, y dio cifras sobre este incremento de desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres, y ya sugiere estos intentos de ocultar, el feminicidio es un intento de ocultar violencia sexual, es un intento quizá también de ocultar que hay trata de personas, y esto es algo que en México no se había discutido. Ahora lo dice el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Desapariciones de mujeres tiene que ver con violencia sexual o con trata de mujeres, y yo creo que esta es la parte importante. Y como usted dice, hacer visible no solo los casos mediáticos como el de Devani, que podría ser un símbolo de lo que sucede con la mujer en México, sino también todas las otras 9 desaparecidas al día que, pues, ¿dónde están? ¿Quiénes son?
¿Por qué no importa? Yo me hago esta pregunta, ¿a quién cubre la autoridad? ¿Por qué no se sabe en realidad qué pasó a tantos días después de la desaparición y que haya aparecido 13 días después en una cisterna que la autoridad había revisado, habían hecho 4 cateos previos? Llama la atención. Entonces, por lo que podríamos pensar es un tema de impunidad y de corrupción y de que se está queriendo tapar lo que realmente sucede en el caso de Bani y en todos los demás que ni siquiera se llegan a investigar. Es así. Carlos, Cristina, pero cuando hablan de este tema de impunidad, ustedes a través de este índice, ¿qué están encontrando? Es decir, no solamente es una cuestión o una deficiencia de la preparación de los casos en el Ministerio Público, en las fiscalías, sino también la misma posición a veces de los jueces a lo que se enfrenta, a lo que se enfrentan con estos casos para llegar a los jueces y que finalmente queden liberados muchos de los que son acusados o señalados, y entonces termina la gente pues no teniendo este incentivo de que al final se va a hacer justicia. Y entonces eso conlleva precisamente en que no estemos confiando en la justicia. ¿Ustedes qué encuentran? ¿Qué ven? Pues de hecho hay una encuesta que se hace cada año por el INEGI donde se va a medir, esta es una encuesta de victimización y seguridad pública, y esa encuesta lo que dice es que por lo menos el 96% de los delitos quedan impunes. Entonces, si es así, pues ¿no? La cifra negra es altísima, solamente podríamos estar hablando de que llegan a la justicia muy pocos casos, y de los pocos que van a llegar, la pregunta es cuántos se vincularon a proceso y cuántos de ellos recibieron una sentencia condenatoria, lo que hace que la cifra se vuelva mínima, digamos, ¿no? A mí me da gusto que el ministro presidente de la Suprema Corte en días pasados haya hablado sobre que los feminicidios ocurren en México porque no hay investigaciones adecuadas, pero también lanza esta bomba diciendo que los feminicidios suceden porque los que los cometen pueden cometerlos. Así es. Yo agregaría un par de ideas ahí a lo que bien dice Cristina, es que vemos que hay una desconexión entre las partes que integran el sistema de seguridad y de justicia. Por una parte están todas las instancias de seguridad pública, por otra están las instancias de justicia y no se comunican, no parece que haya una articulación clara. Entonces necesitamos una visión sistémica de estas instituciones y también por eso llamamos la atención sobre el gasto, porque necesitamos fortalecer a las instituciones y a las personas que trabajan en estas instituciones para que mejoren la calidad de los servicios, la calidad de las investigaciones. Vemos que en muchos casos, como ya decía Cristina, es muy probable que haya corrupción y que no haya una verdadera intención de resolver los crímenes o los delitos, pero en otros casos lo que vemos es que tal vez hay buena voluntad, pero no hay capacidades, ni capacidades humanas, ni capacidades institucionales, ni capacidades técnicas, ni presupuestales. Entonces habría que empezar a abordar estos fenómenos de manera sistémica, con la complejidad que realmente tienen. Y por otro lado, yo quiero llamar la atención también sobre lo que hemos visto en las últimas semanas, y es que parece que en varios casos ya de desaparición en el Estado de México, en Puebla, en Guerrero, cuando desaparece una persona, parece que los familiares han encontrado una manera de llamar la atención, bloqueando avenidas, deteniendo la vida pública, para decirlo de alguna manera. A mí me parece que es un camino que en medio del caos va dando alguna luz, porque es la presión social que empieza a obligar a las autoridades, con ayuda de la presión mediática, ayuda a presionar a las autoridades y a obligarles a que reporten resultados. El fin de semana en Acapulco desapareció una menor y los familiares bloquearon la avenida por muchas horas y no se iban a retirar hasta que apareciera. Y apareció. Y esto lo hemos visto ya cada vez más en algunos casos. Siempre he dicho, como decía Cristina hace rato, no puede ser que no sepamos dónde están los desaparecidos y las desaparecidas. Yo lo que pienso es que con cada homicidio, cada desaparición es el fracaso de nuestra sociedad. Y cada vez que una persona desaparece, debería detenerse todo. Todo debería de detenerse y entonces decir algo aquí falló y atenderlo. Claro, ahora con 100,000 casos acumulados, pues se vuelve difícil, pero ojalá que vayamos encontrando estas vías para presionar a las autoridades y obligarlas a que cumplan con su labor. Sí, la sociedad organizada es un factor clave. Recordábamos al principio las buscadoras, todas estas madres que lideran estos grupos para buscar, son las que nos han permitido descubrir
el México de fosa clandestina en que se convirtió nuestro país. Es decir, gracias a ella encontramos otros desaparecidos, ¿no? El caso Ayotzinapa fue lo que detonó que las mujeres, por ejemplo, en Guerrero, empezaran a buscar a sus desaparecidos. Y esto, como dices, Carlos, son presiones sociales que te ayudan hoy, por ejemplo, a integrar ya un banco de ADN para poder buscar y rastrear a estas personas. Pero, Cristina Burgos, bueno, tú estuviste en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Y hoy vemos un fenómeno nuevo de violencia, que es la violencia política. Sí, o sea, te estás refiriendo a estas muertes de candidatos, ¿no? Presidentes municipales, etcétera. Justo nuestra compañera, ¿no? Del CIDE que estuvo en la presentación hablaba sobre este tema y un poco la idea es, claro que habría que tomar en cuenta por qué, o sea, a quiénes matan, si son de oposición, cuál es la razón por la que los matan, porque desde luego que hay una violencia política electoral previa a, que desde mi punto de vista responde también un poco al tema de pues quién es el que tiene la plaza, digamos, ¿no? ¿Cuál es el cártel que en ese momento está, digamos, peleando la plaza y quién está autorizado para llegar como presidente municipal y quién no? Entonces me parece que sigue siendo un tema político, pero muy ligado al tema de la delincuencia organizada, en el sentido de que matan porque no conviene que llegue, porque le va a ayudar, digamos, o va a beneficiar al cártel que no es el que interesa que llegue, digamos. Pero Carlos tiene más sobre ese tema. Mira, gracias, Cristina. Usamos algunos datos de un reporte específicamente publicado por una consultora que se llama Etelect. Les invito a que lo busquen también, Etelect Consultores. Ellos hacen cada año un reporte sobre violencia política. Y a esto nos referimos cuando decimos que hay que hacer política pública más focalizada y basada en evidencia. Hemos encontrado, gracias a estos reportes de Etelect, que la violencia política se agudiza, por supuesto, conforme se acerca una jornada electoral. También vemos que hay mayor vulnerabilidad hacia los niveles estatales y todavía más vulnerabilidad hacia el nivel municipal. Sabemos que todo lo que gira alrededor de las alcaldías y la competencia por las alcaldías, las candidaturas de alcaldías, es más vulnerable. También hemos encontrado que son mucho más propensos a ser víctimas de una agresión los miembros de los partidos que juegan en oposición a quien gobierna. Es decir, si el alcalde es de un partido, del partido A, los que compiten por los partidos B, C y D son los más propensos a recibir un ataque. También sabemos que los estados donde hay mayor presencia de delincuencia organizada suelen ser los que reportan mayor incidencia. Es decir, todo esto lo sabemos, pues habría que empezar a diseñar una política pública que responda a estos hallazgos, que profundicen y que vayamos encontrando más evidencia y logremos ser más efectivos, ¿no? Bien, tenemos que concluir, pero Carlos, ¿dónde podemos encontrar toda esta información del índice de paz? Sí, podemos descargar de manera gratuita. Este reporte está lleno de datos, de información. Quienes quieran entender el panorama amplio de las violencias en el país, quienes quieran buscar algunos argumentos para investigaciones, tesis, proyectos, pueden encontrar aquí muchísima información, muchísimos datos y tendencias. Lo podemos descargar de la página indicedepazmexico.org. Bien, pues muchas gracias, Carlos. Carlos Juárez, director en México del Instituto para la Economía y la Paz, @Índice de Paz, y Cristina Burgos García, doctora en Derecho Penal, por platicar con nosotros en este día.